En 2018, un equipo de genetistas que trabajaba en Rajigari, India, se enfrentó a un problema imposible. Habían excavado 61 esqueletos antiguos de un cementerio de 4.500 años de antigüedad, pero al intentar extraer ADN, 60 muestras fracasaron por completo. El calor tropical había destruido el material genético durante milenios. Solo un esqueleto produjo ADN utilizable, solo uno. Y ese único genoma reescribiría todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. El equipo de investigación estuvo dirigido por el genetista de Harvard David Reich, cuyo laboratorio ya había revolucionado nuestra comprensión de las migraciones antiguas. Cuando secuenciaron el ADN de esta mujer de Harappa y publicaron los resultados en Cell Journal en septiembre de 2019, los hallazgos provocaron una controversia internacional. Y porque este ADN antiguo demostró que los sudasiáticos modernos descienden directamente de una civilización que la historia apenas recuerda. No de Persia, no de los guerreros de Asia Central, sino de la civilización del Valle del Indo, una superpotencia de la Edad de Bronce que rivalizó con Egipto y Mesopotamia, pero que, de alguna manera, desapareció de la memoria colectiva. Esto es lo que sorprendió a los científicos. Este genoma de 4.500 años de antigüedad no contenía ningún linaje de los pastores esteparios que supuestamente fundaron la civilización india. Cero. La firma genética no coincidía con la narrativa histórica que se enseñaba en las escuelas del subcontinente, y la cosa se pone más extraña. Vasant Shinde, coautor indio del estudio, posteriormente enfrentó presiones para retractarse de los hallazgos. ¿Por qué? Porque en 2024, una investigación de la revista Science reveló que la investigación genética en India se había vuelto políticamente explosiva. Admitir que el ADN antiguo contradecía los mitos nacionalistas sobre el origen amenazaba las narrativas históricas respaldadas por el gobierno. Pero la evidencia era innegable. El equipo de Reich descubrió que el caso de la mujer de Rajigarhi no era un caso aislado. Habían encontrado otros 11 individuos con perfiles genéticos coincidentes enterrados en Irán y Turkmenistán. Evidencia de una vasta red antigua borrada deliberadamente de la historia. Si te fascinan las historias perdidas y los antiguos misterios del ADN que desafían todo lo que te enseñaron, suscríbete para conocer más historias no contadas respaldadas por ciencia real. Entonces, si esta gente construyó una de las mayores civilizaciones del mundo, ¿por qué desaparecieron tan completamente que incluso se perdió su lengua? La civilización Harappa no era pequeña. Entre el 2600 y el 1900 a.C., se abarcó más de 1 millón de kilómetros cuadrados del sur de Asia, una extensión mayor que la del antiguo Egipto y Mesopotamia juntos. Construyeron ciudades cuya sofisticación no tendría parangón durante 2000 años. Harappa, Mohenjo-Daro, Dholavira, Rakhigarhi. Cada ciudad contaba con sistemas de drenaje avanzados, tamaños de ladrillo estandarizados, cuadrículas de calles planificadas y edificios de varias plantas con plomería interior. Mientras las tribus europeas aún vivían en aldeas agrícolas sencillas, los harappas realizaban comercio internacional, utilizaban pesos estandarizados para el comercio y escribían con una escritura que todavía no podemos descifrar. Esa escritura es uno de los mayores misterios de la historia. Los arqueólogos han descubierto más de 4.000 inscripciones en sellos, cerámica y tablillas. Pero a pesar de décadas de esfuerzo, incluso con inteligencia artificial y aprendizaje automático, los investigadores en 2025 aún no pueden descifrar el sistema de escritura Harappa. En enero de 2025, el desafío se volvió tan frustrante que un líder indio ofreció $1 millón a quien pudiera descifrarlo. Hasta el momento, nadie ha reclamado el premio. Esto es lo que la investigadora Nisha Yadav, del Instituto Tata de Bombay, descubrió mediante aprendizaje automático. La escritura está organizada, no es aleatoria. Su equipo identificó 67 signos principales que constituyen el 80% de todas las inscripciones. La escritura sigue patrones claros. Los textos comienzan con más signos y terminan con menos, y las combinaciones específicas aparecen con mayor frecuencia de la que predeciría el azar. Definitivamente es un idioma. Simplemente no sabemos qué dice. Pero he aquí la verdadera pregunta.
Si esta civilización era tan avanzada, tan extendida, tan sofisticada, ¿por qué no aprendemos sobre ella en la escuela? La respuesta es política. Los imperios posteriores, persa, griego, mogol, británico, tuvieron motivos para minimizar o ignorar las civilizaciones prearias. Reconocer a los Harapas implicaba admitir que existía una cultura urbana sofisticada antes de la llegada de los indoarios. Esto complicó las reivindicaciones territoriales, las narrativas religiosas y las historias nacionalistas. Así, los Harapas fueron borrados silenciosamente. Ya, sus ciudades se convirtieron en notas a pie de página. Sus logros se atribuyeron a culturas posteriores. Y su ADN permaneció enterrado, esperando a que alguien hiciera las preguntas correctas. Pero esto es lo que sorprendió a los genetistas cuando finalmente extrajeron ese ADN. Estas personas no vinieron de donde nadie esperaba. Cuando el equipo de Harvard de David Reich publicó su análisis en Cell en 2019, el perfil genético no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los Harapas eran una mezcla única, aproximadamente entre un 60 y un 65% de ascendencia de agricultores iraníes antiguos, combinada con entre un 20 y un 25% de ADN de cazadores-recolectores del sudeste asiático. Es una combinación única en la Tierra. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue lo que faltaba. Y cero ascendencia de agricultores anatolios, el componente genético que se extendió por casi toda Eurasia durante el Neolítico. Y cero ascendencia de pastores esteparios, la seña de identidad que define a los europeos modernos y a muchos indios modernos. Bhagesh Narasimhan, investigador de Harvard y codirector del estudio, explicó la importancia. Esto significa que los Harappa desarrollaron la agricultura de forma independiente. No recibieron técnicas agrícolas a través de la migración desde el creciente fértil, donde supuestamente se originó la agricultura. Lo descubrieron por sí solos. El perfil genético aparece repentinamente en múltiples yacimientos arqueológicos alrededor del 3300 a.C. No de forma gradual, a lo largo de siglos, sino en un periodo de tiempo limitado. Esto sugiere una migración coordinada de una población fantasma desconocida, cuyo territorio aún no hemos encontrado. Extraer estos datos fue extremadamente difícil. Narasimhan describió el desafío. El ADN, antiguo en climas cálidos y húmedos, se degrada rápidamente. El equipo tuvo que desarrollar nuevas técnicas para amplificar señales genéticas minúsculas, filtrando al mismo tiempo la contaminación procedente de bacterias del suelo, ADN moderno y degradación ambiental. Por eso solo funcionó un esqueleto de 61. Y por eso este genoma único es tan valioso. Pero el misterio se profundiza. Si los Harapas no estaban emparentados con los agricultores de Oriente Medio, ni descendían de los guerreros esteparios, ¿quiénes eran? ¿Y por qué su firma genética sigue apareciendo en misteriosos individuos atípicos enterrados a miles de kilómetros de distancia en Asia Central? Esos 11 valores atípicos genéticos que el equipo de Reich encontró dispersos por Irán y Turkmenistán no eran anomalías. Formaban parte de algo mucho mayor, el complejo arqueológico Bactria margiana. Los arqueólogos lo denominan BMAC, una cultura de la Edad de Bronce que floreció en Asia Central entre el 2300 y el 1700 a.C. C. Y estudios genéticos publicados en Molecular Biology and Evolution en 2021 revelaron algo extraordinario. Los pueblos BMAC compartían componentes ancestrales con los Harappan, creando una vasta red cultural y genética que se extendía desde el Valle del Indo hasta el Mar Caspio. Mas el perfil genético de las poblaciones de BMAC muestra una mezcla de ascendencia de agricultores iraníes, agricultores anatolios y cazadores-recolectores siberianos. No es idéntico al de los harapanos, pero se solapa lo suficiente como para demostrar un contacto extenso. Y la arqueología lo confirma. Se han excavado objetos de Harappa, cuentas de cornalina, estilos cerámicos distintivos, herramientas de cobre, en yacimientos del BMAC. Artefactos del BMAC aparecen en ciudades de Harappa. Estas no eran civilizaciones aisladas, eran socios comerciales. Pero aquí está el giro que lo cambia todo.
alrededor del 2100 a.C., surge algo nuevo en el registro genético. La ascendencia esteparia aparece repentinamente en las poblaciones de Asia Central. El ADN de individuos atípicos del BMAC comienza a contener firmas genéticas de los grupos de pastores del norte, pero no en los sitios de Harappa. La migración esteparia llegó primero a Asia Central. La evidencia genética demuestra que los pastores esteparios llegaron al Valle del Indo después del colapso de Harappa, no antes. Esto desmiente la antigua teoría de la invasión aria, que afirmaba que los guerreros esteparios conquistaron y destruyeron a los harapos. La cronología es errónea. La genética lo demuestra. Para cuando los grupos esteparios emigraron al sur, a la India, alrededor del 1500 al 1300 a.C., encontraron ciudades abandonadas, no una civilización próspera. Entonces, si los invasores no destruyeron a los Harappa, ¿qué lo hizo? La respuesta apareció en diciembre de 2025, y es más aterradora que la guerra. En diciembre de 2025, investigadores del IIT Kharagpur publicaron un estudio pionero en Communications, Earth and Environment. Finalmente, resolvieron el misterio del colapso de Harappa. No fue una invasión. No fue un terremoto, no fue una catástrofe aislada, era una sequía, pero no del tipo que dura una temporada o incluso una década. El estudio identificó lo que los científicos llaman el evento de 4,2 kiloaños, un periodo que comenzó alrededor de 2200 a.C., cuando la variabilidad solar y los patrones cambiantes de El Niño causaron que los monzones del sur de Asia se debilitaran drásticamente. Pero esto es lo que diferencia a esta teoría de las anteriores. La sequía no fue repentina ni breve. Fue repetida, prolongada e intensa. Generación tras generación, las lluvias se volvieron menos predecibles. Los ríos menguaron. O las cosechas se arruinaron con mayor frecuencia. Las fuentes de agua se secaron. La civilización no colapsó de la noche a la mañana. Se fue estrangulando lentamente a lo largo de los siglos. La doctora Gwen Robbins Shug, bioarqueóloga que analizó restos óseos de Harappa, encontró algo escalofriante en los huesos. En los últimos periodos de la civilización, alrededor de 1900 a 1700 a.C., los índices de violencia se dispararon. Las lesiones traumáticas, las fracturas de cráneo y las heridas defensivas aumentaron drásticamente. Los indicadores de enfermedades infecciosas también aumentaron. La desnutrición se hizo visible en el desarrollo óseo. La sociedad se desmoronaba desde dentro. Pues y aquí está el detalle más siniestro. Las personas enterradas fuera de los cementerios formales, probablemente de castas inferiores o marginados sociales, presentaban las tasas más altas de trauma y enfermedad. Los Harappas, a pesar de las teorías anteriores sobre una sociedad igualitaria, tenían jerarquías sociales claras. Y cuando los recursos escaseaban, los de abajo eran los primeros en sufrir. Esta no fue una migración pacífica y gradual hacia mejores oportunidades. Fue un colapso social impulsado por una catástrofe ambiental y una escalada de conflictos internos. A medida que los ríos se secaban y las cosechas se perdían, las ciudades se vaciaban. La gente no solo moría, huía. Y su ADN nos dice exactamente dónde fueron. Entre 1900 y 1300 a.C., la firma genética de Harappa se dispersó por el sur de Asia. Es posible rastrear la migración en el ADN moderno. Los genetistas lo denominan el componente ancestral de la periferia del Indo. Algunos investigadores lo denominan AASI, indios ancestrales del sur antiguos, y constituye la base genética principal de todas las poblaciones del sur de Asia que viven hoy en día. Los refugiados se desplazaron en diferentes direcciones. Algunos se dirigieron al sureste, hacia la India peninsular, donde se fusionaron con las poblaciones locales de cazadores-recolectores. Es probable que estos grupos difundieran la familia lingüística dravídica, que según un estudio publicado en 2021 en Nature, fue la lengua Harappa original. Otros se desplazaron al noreste, a la llanura del Ganges, de donde sus descendientes se mezclarían más tarde con las poblaciones esteparias que llegaban para formar la base genética de los grupos de habla indo-aria. Y aquí es donde la línea de tiempo se vuelve crucial. La migración de pastores esteparios a la India se produjo después del abandono de las ciudades de Harappa. La evidencia genética
publicada en múltiples estudios entre 2019 y 2021, es inequívoca. La ascendencia esteparia comienza a aparecer en las poblaciones del sur de Asia solo después del 1500 a.C. Los recién llegados trajeron lenguas indoeuropeas, nuevas prácticas culturales y un componente genético que ahora existe en casi todos los grupos indios modernos, especialmente en las castas superiores y las poblaciones del norte. Pero no conquistaron a los Harappa. Ocuparon el vacío dejado por el colapso ambiental. Mas la mezcla se produjo gradualmente, a lo largo de siglos. Los hombres esteparios se casaron con mujeres locales. Las prácticas culturales se fusionaron, las lenguas se fusionaron. Y con el tiempo, el recuerdo de los Harappas se desvaneció. Pero el ADN permaneció. Y ese ADN ahora está causando revuelo político, porque la evidencia genética prueba algo que muchos políticos no quieren que sepas. En noviembre de 2024, la revista Science publicó una investigación titulada «En un estudio políticamente sensible, India recurre al ADN para rastrear migraciones antiguas». El artículo reveló lo que los científicos sabían en privado desde hacía años. La investigación genética en la India se había vuelto políticamente peligrosa. El problema es simple. La evidencia genética demuestra que los pastores esteparios migraron a la India alrededor del año 1500 a.C., trayendo lenguas indoeuropeas y mezclándose con las poblaciones descendientes de Harappa. Pero los grupos nacionalistas hindúes promueven una teoría diferente, llamada fuera de la India. Esta teoría afirma que la cultura indoaria se originó en la India y se expandió hacia el exterior, convirtiendo al subcontinente en la fuente de la civilización, en lugar de un destino para los migrantes. Admitir que la ascendencia esteparia jugó un papel crucial implica aceptar que la cultura védica, fundamento del hinduismo moderno, provino de fuera de la India. Esto menoscaba las reivindicaciones territoriales, complica las narrativas de identidad étnica y contradice las historias de origen religioso. Y por eso los investigadores se han enfrentado a presiones. Vasant Shinde, el arqueólogo indio coautor del estudio Cell de 2019 con David Reich, intentó posteriormente retractarse de sus hallazgos. En 2025, sugirió que sus referencias a la cronología de la migración esteparia eran un error, a pesar de que los datos genéticos publicados eran claros. El equipo de David Reich, que trabaja desde Harvard, no se enfrentó a tal presión. Su estudio de 2019 en Science analizó 524 genomas antiguos, el mayor conjunto de datos jamás recopilado. Las conclusiones fueron inequívocas. La ascendencia esteparia llegó a la India entre el 1500 y el 1000 a.C. y ahora existe en casi todas las poblaciones indias modernas. Pero la reacción política ha sido feroz. Algunos investigadores indios han sido tildados de antinacionales. Ni funcionarios gubernamentales han cuestionado la financiación de proyectos que podrían producir resultados inconvenientes. La verdadera pregunta ya no es científica. La evidencia está resuelta. La pregunta es sobre la identidad. Si tu ADN revela una ascendencia que tu cultura borró, ¿quién eres realmente? Mientras los políticos discuten, los genetistas siguen trabajando y han hecho otro descubrimiento, uno que cambia todo lo que sabemos sobre el legado de Harappa. A pesar de milenios de migraciones, invasiones y mezclas, el componente genético Harappa sigue siendo el ancestro dominante en el sur de Asia. Especialmente en las poblaciones y grupos tribales del sur de la India, el ADN, relacionado con el Harappa, representa entre el 60% y el 70% del perfil genético total. El componente estepario, en cambio, es mucho menor, a veces menos del 20%, y se concentra principalmente en los grupos del norte y de las castas superiores. En 2024, reconociendo la importancia de la investigación continua, el gobierno indio se asoció con el Instituto Birbal Sahni de Paleociencias para lanzar un nuevo proyecto de extracción de ADN antiguo. El objetivo, obtener muestras de ADN de otros yacimientos de Harappa y compararlo con el de las poblaciones indias modernas. Neeraj Rai, el investigador principal, explicó claramente la misión. Comparar el ADN antiguo con el ADN moderno de la India es fundamental para comprender la complicada historia migratoria de la India.
Se esperaba que el proyecto finalizara en diciembre de 2025 y los primeros resultados ya están ampliando lo que sabemos sobre la variación genética regional. Pero más allá de la genética, hay otra capa del legado de Harappa. Algunas tradiciones culturales, festivales específicos de la cosecha, técnicas de alfarería, estilos arquitectónicos, podrían ser supervivencias de 5.000 años de antigüedad transmitidas de linajes ininterrumpidos. Sin registros escritos, es imposible comprobarlo definitivamente, pero los paralelismos arqueológicos son sorprendentes. Ciertas prácticas rituales en la India rural meridional reflejan patrones hallados en artefactos de Harappa, figurillas de arcilla, culto a la diosa madre, diseños geométricos específicos. Todo ello se repite a lo largo de milenios. Puede que los Harappas hayan perdido sus ciudades, su escritura, su imperio, pero no desaparecieron. Se convirtieron en la base genética y cultural de los 1.500 millones de personas que viven hoy, lo que nos lleva de nuevo al misterio original. Si podemos rastrear a dónde fueron los Harappan, podemos rastrear de dónde vinieron. La respuesta podría estar bajo el agua. El rastreo genético permite a los científicos rastrear la ascendencia hasta su origen. Al analizar el ADN de poblaciones de diferentes regiones y periodos, pueden modelar dónde se produjo la mezcla original. Para los harappanos, los modelos apuntan a una región cercana al Golfo Pérsico o el delta del Indo, un lugar donde las antiguas poblaciones agrícolas iraníes podrían haberse mezclado con los cazadores-recolectores del sudeste asiático para crear el singular perfil genético harappano. Pero el problema es que ningún sitio arqueológico se ajusta a ese perfil. El punto de origen no existe, al menos ya no. Hace 7.000 años, el nivel del mar era significativamente más bajo que hoy. Las costas se extendían kilómetros más allá de sus límites actuales. El Golfo Pérsico era más pequeño. Los deltas de los ríos eran más anchos, lo que significa que la tierra natal de Harappa podría estar ahora bajo el agua, sumergida por la crecida del mar, o enterrada bajo metros de arena desértica depositada durante milenios, y sin descifrar su escritura, no podemos acceder a sus propios registros de origen. Desconocemos cómo se llamaban a sí mismos. Desconocemos sus mitos de creación. No sabemos a qué dioses adoraban ni qué historias contaban sobre su origen. Es el equivalente a que los jeroglíficos egipcios permanezcan sin resolver para siempre. La escritura contiene aproximadamente 400 signos distintos, pero la mayoría de las inscripciones son breves, con un promedio de solo 5 símbolos. No hay texto bilingüe, ya como la piedra Rosetta que descifró la escritura egipcia. No hay patrones numéricos claros que indiquen un sistema matemático. No hay representaciones pictográficas evidentes. El aprendizaje automático ha identificado patrones, combinaciones específicas de signos, reglas de colocación y distribuciones de frecuencia. El equipo TIFR de Nisha Yadav demostró que la escritura está organizada y basada en reglas. No es decorativa ni aleatoria. Pero demostrar que es un idioma y leer ese idioma son desafíos completamente diferentes. En enero de 2025, por pura frustración, un líder indio ofreció $1 millón a quien pudiera descifrar el código. Investigadores de lingüística, informática y arqueología lo han intentado. Algunos afirman haber logrado avances, pero ninguno ha producido traducciones verificables que la comunidad académica acepte. Así que nos quedamos con una civilización que construyó 1.400 ciudades, comerció en 3 continentes y dio ascendencia a 1.500 millones de personas modernas. Y ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Los Harappas son la mayor paradoja de la historia. Genéticamente, están por todas partes. Son el linaje fundacional del sur de Asia. Históricamente, no están en ninguna parte. Apenas aparecen en los libros de texto, eclipsados por Egipto, Mesopotamia y China. Dejaron atrás ciudades, bienes comerciales y ADN, pero no poemas épicos, ni listas de reyes, ni registros descifrados de sus creencias, leyes o vida cotidiana. La tecnología moderna está cambiando esto. Cada nuevo esqueleto excavado podría reescribir la historia. La muestra de Rakhigarhi, tan solo un individuo entre 61 intentos fallidos, revolucionó nuestra comprensión de la noche a la mañana. El estudio de David Reich de 2019 analizó 524 genomas antiguos y fue celebrado como un gran avance. Sin embargo, el propio Reich
estima que el 90% de las migraciones humanas antiguas aún son desconocidas, ocultas en ADN, que aún no hemos extraído, lo que significa que podría haber docenas de otras civilizaciones perdidas esperando ser descubiertas, poblaciones que surgieron, decayeron, se mezclaron y desaparecieron sin dejar rastro escrito. Fantasmas genéticos incrustados en las poblaciones modernas, invisibles hasta que alguien haga las preguntas correctas. Los Harapas no fueron exterminados por invasores ni terremotos, fueron exterminados por la sequía, el tiempo y la conveniencia política. De los imperios posteriores necesitaron historias de origen más sencillas, narrativas más concisas, historias que justificaran las reivindicaciones territoriales y la autoridad religiosa. Así que los Harappa se convirtieron en notas a pie de página, curiosidades. Una cultura menor de la Edad de Bronce, mencionada brevemente antes de pasar a las civilizaciones importantes. Pero el ADN no miente, y a medida que la tecnología genética avanza, la verdad se vuelve más difícil de ignorar. Millones de personas que viven hoy en día tienen ascendencia Harappa, pero se identifican con culturas y religiones que aún no existían o que las desplazaron activamente. La herencia genética y la identidad cultural no concuerdan, y esta discordancia genera preguntas incómodas sobre quién es el dueño de la historia. O si tu ADN revela ancestros que tu cultura olvidó, ¿de quién es la historia que cuentas? Los Harappas dejaron ciudades, ADN y una escritura que no podemos leer. Pero el mayor misterio no es qué les sucedió. Así es como muchas otras civilizaciones desaparecieron tan completamente que ni siquiera sabemos cómo buscarlas. Y en algún lugar, enterrados en nuestro propio ADN, esos fantasmas están esperando ser encontrados.